¿Qué pasa que están en silencio? Bueno, vamos a empezar hoy un capítulo que es el más viejo probablemente de la materia y quizá el más nuevo, desde el punto de vista de lo que se ha ido incorporando con el paso del tiempo. Arrancamos con la idea de comunicación serie, que fue la primera forma de comunicación importante que hubo a través de las viejas computadoras que tenían puertos de conexión serie, las viejas PCs, y durante muchos años fue la forma única que existió hasta que apareció USB. Y hoy en día nos da lugar a abrirnos a un mundo que es muy nuevo, porque es un mundo que tiene menos de 10 años, pero que nos está cambiando la vida, que es Internet de las cosas. Todos sabemos lo que es Internet, pero estamos incorporando una nueva idea que es que las cosas se conecten a Internet. Cuando hablamos de las cosas, hablamos de, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado. Hoy en día en nuestro país se venden equipos de aire acondicionado que uno puede programar por medio de una aplicación que se enciendan a determinada hora o que se enciendan dentro de 10 minutos. El típico ideal cuando uno está llegando en el subte a casa y que dice, quiero que, verano sobre todo, que quiero que la temperatura esté agradable cuando llego, y que con la realidad nuestra, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, no lo puedo planificar porque puedo tener un problema de que se cortó el subte, que hubo un accidente, que hubo un piquete o cosa por el estilo, y digo tal, si no puedo decir que me encienda el equipo de aire acondicionado a las 18:50 porque una vez me retrasé o porque me quedé tomando café con un amigo y el equipo de aire acondicionado estuvo prendido durante una hora, me cuenta. Entonces, una aplicación en el teléfono que diga prender ahora o que diga dentro de 10 minutos prender. ¿Qué tal? Buen día. ¿Es razonable? Sí. Y de esa manera puedo conectar. Vamos a ver después una serie de videos de lo que es la casa inteligente hoy en día. Puedo conectar el equipo de horno microondas, puedo conectar el horno eléctrico, lo que se me ocurra. Y existen inclusive lavarropas en Europa que se pueden conectar a Internet. Uno dice, lo del aire acondicionado lo entiendo, pero el lavarropas. En Europa, en una buena cantidad de países, el precio de la energía eléctrica cambia de acuerdo con la hora del día y de la noche. Entonces, ¿por qué voy a encender el lavarropas a la hora en la cual la energía eléctrica es cara? Sino que voy a esperar que las empresas de energía eléctrica me manden una señal por internet, una información por internet, que ahora la energía eléctrica es barata, y hoy en día los lavarropas son silenciosos. De hecho, es habitual que yo encienda el lavarropas antes de irme a dormir para la mañana y extender la ropa. Con lo cual, es bueno tener el lavarropas conectado a internet, me avisan, ahora la energía eléctrica es barata y por lo tanto arranco el lavarropas. Con esto, lo que estamos diciendo nosotros es, la idea original de hace muchísimos años, 50 años de comunicación serie, la estamos llevando a un mundo nuevo, con un montón de alternativas de conectividad que algunas van creciendo, otras van desapareciendo, y estamos teniendo sistemas que nos permiten ver dónde está el colectivo, dónde está el ómnibus. Eso es Internet de las cosas. Si ustedes vieron que, por ejemplo, en las paradas del Metrobús, en algunas de ellas, hay un cartelito que dice el próximo ómnibus del 59 o del 41, que son las que
yo he visto dentro de 8 minutos. Y la pegan bastante bien. Es distinto al caso del subte, que el subte se maneja con una red propia, no necesita Internet de las cosas. Porque adentro del tubo del subte, la gente de Metrovías, o como se llame ahora, es dueña de todo eso, entonces puede poner los sensores que quiera. Acá no, acá es un vehículo que se está moviendo, que se está comunicando en forma inalámbrica, que tiene un GPS que se va comunicando con una central y dice, estoy pasando en este momento por el río del Carrizo. Con lo cual a mí me parece que dentro de 4 minutos va a llegar a su predicamento. Bueno, eso es Internet de las cosas. Y nosotros lo que vamos a pretender es dar un pantallazo del mundo de conectividad que se puede aplicar a Internet de las cosas. Con lo cual puedo, por ejemplo, medir, lo que voy a decir ahora, ustedes se darán cuenta, la primera impresión es decir, nos está volaseando, pero si lo ubicamos un poco tiene sentido. Medir, por ejemplo, la ubicación y la temperatura de las vacas en el medio del campo. La ubicación es razonable, no sea cosa que la vaca se me esté yendo para el campo del vecino. ¿Y la temperatura para qué? Bueno, porque cuando la temperatura de la vaca sube, puede ser por 2 razones. La primera, que tengo una infección. Entonces, tan pronto pueda detectar esa infección, mejor porque más fácil va a ser curarla. La vaca es un capital. Se maneja de esa manera, no es solamente la fuente de un churrasco. Es un capital. Y la segunda opción que puede levantar temperatura es que entró en el cielo. Es decir, que está en condiciones de fabricar un nuevo ternero. Entonces, hoy en día, lo que digo no es verso, entonces el encargado del rodeo le dice al capataz, le dice, tráeme la vaca J4 que está en el potrero F5 que vamos a preñarla. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de la vida cotidiana, ya no solamente del transporte público en la ciudad, sino estoy hablando del medio del campo. Son condiciones totalmente distintas. En el centro de la ciudad de Buenos Aires yo tengo infinidad de formas de conectarme. En el medio del campo, ¿cómo me conecto? Otro caso, las luminarias de las ciudades. ¿Cómo era que se hacía el control de las luminarias? Que, primero, durante el día no tienen que estar prendidas. Y segundo, durante la noche tienen que estar prendidas. Entonces, que había un camioncito con un fulano que se agarra una tortícola y mirando para arriba. Lo cual es ridículo. Gastar combustible, tener gente, porque tiene que estar el chofer y 1 o 2, porque si detectan que hay una que está encendida cuando no debía o apagada cuando debería, lo que tiene que hacer es agarrar el camioncito, levantar y arreglarla. ¿No sería mucho más fácil que la lámpara me avisara a mí? Más precisamente, no que la lámpara, sino que un zócalo inteligente me avisara de que está prendida cuando no debería o que está apagada cuando debería. Eso es Internet de las cosas. Y fíjense que no estamos hablando solamente de ciudades inteligentes, porque las vacas en el medio del campo no estamos hablando de una ciudad. Con lo cual, hay infinidad de casos en los cuales una fotocopiadora me avisa de que se está por romper el rodillo, que cuando se rompe el rodillo es un destrozo bárbaro, el rodillo de fotocopiado. Entonces me avisa, empezó a fallar, de manera que yo programe que pasado mañana a las 3 de la mañana, cuando no se esté usando, vayan a repararlo. Y cuando llega la gente a trabajar a las 9 de la mañana, se encuentra que la fotocopiadora está andando perfectamente. Todo esto es lo que hablamos de Internet de las cosas. Y todo esto surgió de comunicación segura. ¿Qué es la comunicación segura? Imagínense, tengo un microcontrolador de 32 bits. Y quiero comunicarme con otro microcontrolador de 32 bits que está en Rosario. Entonces, lo primero que se me ocurre es utilizar las líneas telefónicas que ya existen. Bien, entonces, si las líneas telefónicas ya existen, digamos que son números. Si las líneas telefónicas ya existen, es decir, ¿cuál es la agenda? Vamos a hacer una introducción del paso de la nomenclatura, comunicaciones dentro, entre placas, es decir, como arrancamos a distancia,
dentro de la propia placa, y después concepto de módem. Y ahí después vamos a ver que con el concepto de módem vamos a dar pie a lo que llamamos Internet de las cosas. Arrancamos con el repaso y la nomenclatura. Decimos que tengo un emisor y un receptor. Pensemos que son dos microcontroladores. 32 bits, 8 bits de texto. Uno en Buenos Aires, otro en Rosario. Entonces, lo primero que se me ocurre es alquilo 8 líneas telefónicas para mandar datos. 32 líneas telefónicas para mandar datos. Esa sería la solución técnicamente bárbara. Evidentemente es un disparate. Lo que surgió, la idea que surgió es concepto, así que ustedes ya conocen, de digitales 1. Registro de desplazamiento. ¿Qué es lo que hago? Coloco, bueno, la primera idea es mandar N líneas telefónicas de comunicación entre emisor y receptor, que eso, desde el punto de vista económico, es un disparate. Entonces pongo un registro de desplazamiento con carga paralelo, salida serie, y del otro lado, otro registro de desplazamiento con carga paralelo, con carga serie y salida paralela. Uso una sola línea telefónica. ¿Está listo? Así está todo resuelto. Está bien, pero primero hablemos de la parte eléctrica, después hablemos de la parte de garantizar la sincronización. Sí, eso viene después. Hablemos de la parte eléctrica. ¿Puedo mandar pulsos a través de una línea telefónica? No depende de mí eso. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué necesito modular y demodular? No puedo enviar de un lado al otro, no puedo enviar esto esperando recibir esto. No depende de la distancia. Mejor dicho, sí, depende de la distancia, pero aunque me quiera comunicar a 100 metros. ¿Cuál es el ancho de banda de una línea telefónica? Eso sí, depende de la potencia de si vamos a trabajar una frecuencia cubierta y evidentemente el ancho de banda final. Voy a trabajar una frecuencia baja. A ver, 300 Hz, 3300 Hz es el ancho de banda. Ese es el problema. Entonces, este es el ancho de banda de una línea telefónica. Acá tengo 300 Hz y del otro lado tengo 3300. Recordemos que el sistema telefónico viene de finales del siglo XIX. El amigo Bell, que fue el que lo patentó, aunque la idea la tuvo otro que no tuvo plata para patentarlo, según cuenta la leyenda, el amigo Bell estuvo en el 1800 y pico. En esa época ustedes se imaginan que no había transistores, no había integrado, no había nada. Entonces lo que hicieron fue buscar la conexión que no fuera de punto a punto realmente eléctrico, sino que pusieron transformadores en el medio. Esa es la razón por la cual, al tener un transformador, corta la continua. Si un transformador deriva del flujo respecto al tiempo. Con lo cual, no tengo respuesta en continua. Por lo cual, no voy a poder mantener esta continua. Este nivel de continua acá. Ni este nivel continuo acá. ¿Y por qué no se baja entonces? O sea, no está modulando. Porque venimos desde fines del siglo XIX. No digo bajar, o sea, que varíe entre una tensión positiva y negativa. Variamos entre una tensión positiva y una negativa. Es lo mismo. No puedo mantener la continua. Es lo que se llama flecha. Si yo excito con ahora vamos a representar en función del tiempo.
Si yo excito a un circuito telefónico con un pulso, lo que voy a tener, por un lado, va a ser, al tener frecuencia de corte superior, 3300 Hz, si hago yo la descomposición en Fourier de un flanco, tengo este flanco, para poder responder como flanco, tengo que tener componentes de muy alta frecuencia. Entonces, por un lado no voy a tener esta respuesta, porque la frecuencia de corte superior me impide tener este flanco abrupto, entonces arrancamos con tener un crecimiento. Y luego, no puedo mantener este nivel de continua debido a que no tengo respuesta en frecuencia cero. Con lo cual, después del transformador me queda una porquería de este tipo. Que si ahora aumento un poco la frecuencia y acorto este tiempo, no alcanza a crecer cuando tiene que empezar a decrecer. Con lo cual, no puedo utilizar para transmitir pulsos una línea telefónica. Lo que surge entonces es la idea de colocar un modulador y un demodulador. ¿Qué significa modulador? Significa que recibe ceros y unos y me genera acordemente tonos de audio. Y el demodulador recibe tonos de audio y me genera ceros y unos. Digamos que la cosa está bien elaborada porque yo, digamos, a lo largo de los años se han ido generando un montón de normas, de especificaciones, de formas de conectarse. Lo vamos a ver un poquito al final del capítulo cuando terminemos de ver la parte modems. Entonces, se supone que yo quiero transmitir en ambos sentidos. Entonces digo, tiro números al azar, ¿eh? Al azar no, tiro números que corresponden solamente a una norma. Del lado del que arrancó la comunicación, supónganse que el que inició la comunicación es el dispositivo que está a la izquierda. Entonces, el emisor, que fue el que inició la comunicación, dice 600 Hz un 0, 1200 Hz un 1. Y el otro, el que actuó como receptor, que también le doy la habilitación para que me envíe datos en forma simultánea, dice, bueno, yo voy a enviar en 900 Hz un 0 y en 1800 Hz un 1. De esa manera puedo estar transmitiendo en ambos sentidos, lo que vamos a llamar en unos minutos full duplex, sin que haya demasiada interferencia. Entonces, acá tengo modulador de modulador, modulador de modulador. Esto se llama módem. Y utilizo una línea telefónica y un módem. Este fue el origen del concepto módem. Durante muchos años era la forma de comunicarse. Hasta el comienzo de este siglo se utilizaban los módems telefónicos. Ustedes felizmente no lo padecieron. Pero era terrible si uno quería comunicarse a la noche, por ejemplo, tenía que enviar algo a la noche, despertaba a toda la familia por los chiflidos que mandaba el módem en el proceso de sincronización. Hoy en día, la idea de módem se puede trasladar a lo que vamos a llamar un módulo, pero es un módem que recibe datos en forma serie y los convierte a Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, lo que fuera. Chicos, ustedes no ningún uso de la app. No, ellos no. Ya no lo agarraron. Uno ocupaba la línea, yo lo agarré con 9, 10, 11 años, ocupaba la línea telefónica y era costosísimo. Por ahí uno se colgaba un poquito en internet buscando algo y demás, y no te podía llamar a nadie, y después cuando venía la factura de teléfono, a mí me viejo me quería matar, era carísimo, no era tarifa plata como soy con banda ancha. Por ahí no lo asocian al dinero. Ellos no lo vivieron. Felices. Entonces, uno tenía que usar el módem en horarios, normales, porque si no despertaba a toda la familia. Los chiflidos que metían eran muy característicos y muy desagradables. Bueno, idea de módem, entonces, el módem, ahora estamos hablando de módem telefónico. ¿Por qué? Bueno, es la forma más fácil de introducirlo.
Pero hoy en día tenemos modem Wi-Fi, que lo llamamos habitualmente, hoy lo llamamos router. Pero en realidad es algo mucho más que solamente el modem. Durante mucho tiempo teníamos un modem ADSL en nuestras casas, pero vamos a ver un poquito al final cuál es la idea como derivación del modem telefónico. Y después teníamos que ponerle un router. Bueno, hoy viene todo encapsulado dentro de una única caja que nos provee el servidor, el proveedor del servicio. La comunicación, vamos ahora a seguir avanzando un poco en conceptos, en nomenclatura. La comunicación simplex. Simplex significa emisor, receptor, punto, chao. Mando datos. Por ejemplo, le mando datos a una impresora. En un puesto de venta, hoy en día le mando datos a una impresora para que imprima el ticket. No espero nada de la impresora. Me doy cuenta que se está quedando sin papel porque empieza a salir la tinta rosa. Después tengo otro tipo de comunicación que se llama half duplex. El mejor caso de esto fue durante muchos años Nextel. Hoy en día ya no existe, pero ustedes habrán visto lo que es un handy de esos que usamos para jugar cuando éramos chicos, es decir, que tenía un botoncito porque yo apretaba y transmitía. Del otro lado le sonaba algún tipo de alarma, se están queriendo comunicar, y cuando yo soltaba este botoncito, el otro podía apretar su botoncito y hablar él. Es decir, que es bidireccional, pero de a uno por vez. Es decir, en el caso del Nextel sonaba un RIF característico que decía el otro soltó. Los radioaficionados dicen cambio. Es decir, si uno va como radioaficionado a la calle Florida, lo van a malinterpretar cuando diga cambio. Entonces, es bidireccional, pero de a uno por vez. Y hay un interruptor, de alguna manera, que me permite que uno transmita y el otro reciba o viceversa. Después tenemos el full duplex, que es la comunicación entre emisores y receptores de ambos lados en forma simultánea. Un poquito lo anticipamos cuando dijimos de que trabajan a distintas frecuencias para poder garantizar de que no se interfieran en la transmisión de datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ¿cómo es el tema de la sincronización que había surgido antes? Ustedes pueden imaginarse que la comunicación serie es la Panamericana, en la zona de San Isidro, que tiene como 7 o 8 carriles. Supónganse de que hubo un accidente, o que se rompió un puente, que tienen que pasar los vehículos de a uno por vez. Entonces, ¿qué se supone? ¿Cómo deberían ser las cosas? ¿Cuándo significa que sean así? ¿Cómo deberían ser las cosas? Las cosas deberían ser que haya alguien que controle y que diga, el que va por el carril de la izquierda, que es el más rápido, primero. Después el siguiente, y de esa manera va ordenando el tránsito para que pasen por ese lugar en el cual hay una retención. Y del otro lado, se abren nuevamente y cada uno retoma su carril. Para eso es necesario, cuando estamos nosotros convirtiendo en el registro de desplazamiento, estamos convirtiendo de paralelo a serie, es necesario primero decir qué voy a transmitir, el bit más significativo o el bit menos significativo primero. Lo tengo que definir. Caramba, entonces, emisor y receptor se tienen que poner de acuerdo en cosas. Y la respuesta es absolutamente sí. Se tienen que poner de acuerdo en cuánto dura un bit. Si voy a usar paridad o no voy a usar paridad. ¿Qué forma de comunicación voy a utilizar? Niveles de tensión. Bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces hay un montón de cosas que se tienen que poner de acuerdo emisor y receptor, porque si no, no se entiende. Entonces, el paralelo lo convierto a serie con algún reloj que es el que se encarga de ir mandando de a uno los autos por el carril de acá hay que definir dos términos. La tasa de bits, los libros españoles
lo traducen como la rata de bits. La verdad, a mí me parece que es una palabra una frase un poco dolorosa al oído. Entonces vemos la tasa de bits, porque es la traducción de bit rate. La tasa de bits es la cantidad de bits que son transmitidos por segundo. Y la velocidad de transmisión, baud rate, está vinculada con el canal de comunicación, con la señal que estoy utilizando para modular. De hecho, en los modems, en un ciclo de la señal voy a estar utilizando, en la práctica, no con el caso de los 600, 1200 que dije antes, sino que en la práctica, en un ciclo de la señal voy a enviar varios bits, de acuerdo con la técnica que utilice. Entonces, baud rate es de acuerdo a la velocidad de la comunicación, pero a nivel de señal senoidal. Mientras que bitrate es la cantidad de bits efectivos que transmito. Entonces, supónganse que yo en un ciclo envío 3 bits. Entonces, si tengo una frecuencia de 1 kHz, es decir, 1 kilobaud por segundo, 1 kilobaud, voy a estar transmitiendo 3 kilobits por segundo. ¿Qué es la WARP? La WARP es un término que ustedes van a encontrar cuando no me fijé esta mañana, pero cuando esté habilitado el campo virtual se van a encontrar con algunas recomendaciones de qué es lo que tienen que leer al respecto. La WARP es la comunicación generada y recibida por un Universal Asynchronous Receiver Transmitter, es decir, transmisor y receptor asincrónico universal. Es decir, que va a ser un periférico que va a estar dentro del microcontrolador, dentro del encapsulado del microcontrolador, en el cual nosotros le vamos a tirar los datos a lo bruto y le vamos a decir, sincronizate, transmitímelo a tantos bits por segundo. Y del otro lado, tendré un receptor que le voy a decir también, sincronizate y recibí a tantos bits por segundo. Por supuesto que los bits por segundo tienen que ser los mismos de un lado y del otro. Se sobremuestrea la línea de recepción y enseguida vamos a ver por qué. Cuanto más sobremuestré, más me voy a encontrar en la mitad del bit, porque lo que yo pretendo es tomar donde es más confiable, que es en la mitad del bit. Lo habitual es que sea 16 veces la velocidad de transmisión. A ver, supongamos que yo me puse de acuerdo, emisor y receptor, que vamos a transmitir 1000 bits por segundo. No es una frecuencia práctica, pero es más fácil de ver. Si transmito 1000 bits por segundo, ¿cuál es el tiempo de bit? No depende del cofre. No depende No, dije 1000 bits por segundo. ¿Cuánto dura el bit? Un milisegundo. Entonces, a ver, ¿dónde les parece a ustedes que es más confiable que el receptor muestre para encontrar el valor del bit? ¿En esta zona o en esta zona? Ahora, si yo muestreo en esta zona y no tengo certeza, no tengo precisión, puedo llegar a estar muestreando un poquito antes y un poquito después del cambio de bit. Lo mismo en esta zona. Es decir, que a mí me va a convenir muestrear en la zona central. ¿Qué significa muestrear? Ubicar la mitad y leer cuánto vale la línea en ese momento. En la práctica no se toma una única muestra, sino que se toma un número impar de muestras y se produce una votación. ¿Por qué? Bueno, porque puede haber ruido. Entonces se toman, por ejemplo, 3 muestras y se ve cuál es el valor que más se repite de las 3 muestras. ¿Y cómo me posiciono en la mitad del bit? Entonces, si yo tengo una duración de bit de 1 milisegundo,
para posicionarme en la mitad del bit, puedo usar un clock interno del receptor. Ese clock interno lo voy a tomar, por ejemplo, desde el momento que comenzó el bit, dejo pasar, por ejemplo, supongamos que el clock interno sea, de vuelta, un número ficticio, 10 kHz. Es decir, una frecuencia 10 veces mayor al bit rate. ¿Cómo haría yo para posicionarme en la mitad del bit? Bueno, si yo digo que estoy utilizando una frecuencia 10 veces mayor al bit rate, dejo pasar 5 ciclos de clock y ahí tomo la muestra. ¿Voy a poder estar un poquito corrido de la mitad? Sí. Razonablemente corrido. No voy a caer ni al principio ni al final, ni a la mitad. Lo habitual es que la frecuencia del clock interno sea 16 veces potencia de 2 mayor que el bit rate. Al principio, las WAR tenían problemas serios porque no tenían las herramientas que hoy tenemos para lograr sincronización. Entonces, existía encima una posibilidad de trabajar con una frecuencia de clock interno que fuera igual al bit rate, lo cual era una puerta abierta a los errores. Porque ¿cómo hacía yo con un clock interno con una frecuencia igual a la del bit rate para posicionarme en la mitad? Se hacía muy complicado. De hecho, hoy en día no se utiliza, por más que exista esa posibilidad, no se utiliza nunca esa opción de trabajar con una frecuencia de clock interno igual al bit rate. Se utiliza 16 o 32. Con 16 alcanza. Entonces, me posiciono de esa manera en la mitad del bit y tomo el valor en la recepción. Supongan ustedes que yo quiero transmitir estos 8 bits que aparecen en esta región. Para lo cual, estos 8 bits, voy a tener que, como surgió antes, de parte de ustedes, voy a tener que marcar el inicio de la computación para que el receptor me empiece a prestar atención. Supongamos que adoptamos que cuando no tengo nada para transmitir, el nivel de la señal es alto. Para marcar de que se comienza la transmisión, tendré que generar un bit de comienzo, un bit de arranque. Luego vendrán los n bits de datos. Hoy en día ese n es en el 99,9% de los casos 8 bits. Vendrán los n bits de datos. Hoy en día n es igual a 8. Desde el punto de vista de la programación de la WAR, puede ser 5, 7 u 8. Pero nos hemos acostumbrado a utilizar la transmisión serie básicamente para ASCII extendido. Ustedes se acuerdan que el ASCII era de 7 bits y apareció una versión que era ASCII extendido con un octavo bit para poder generar los acentos, las ñes y todo ese tipo de cosas. Eventualmente aparecerá un bit de paridad, par o impar. De vuelta, me tengo que poner de acuerdo emisor y receptor si voy a trabajar con paridad o no. Y si voy a trabajar con paridad, ¿qué paridad? ¿Par o impar? Me tengo que poner de acuerdo. Y luego vendrá un bit de parada o bit de stop. ¿Para qué? Para garantizar que voy a tener la posibilidad de generar un nuevo flanco decreciente que sea el bit de arranque de la próxima palabra. Algunas consideraciones. Primero, ¿cómo hago yo para saber si voy a
necesitar o no agregar bit de paridad. Si vamos a usar bit de paridad, vamos a ver cuál va. No. ¿Siempre tengo que usar bit de paridad? A ver. No me conozco. Agrego algo más. Para transmitir 8 bits de datos, ¿cuántos bits en este gráfico estoy utilizando? 11. Estoy usando el canal al 72% más o menos. Si lo tengo que pagar el canal, me importa mucho saber si es obligatorio o no usar mi paridad. Porque me está representando plata. Eso es porque el mismo tiempo tiene que estar un bit más. Estoy gastando un bit. Que es siempre la trama de la misma, tema que si hay un bit de paridad o no, bits por otro se Estoy aprovechando más porque pensemos en lo siguiente. Yo puedo decir que yo quiero transmitir datos desde acá hasta usando Medrano. ¿Necesito agregar paridad o no? ¿Y qué sé yo? ¿Cómo haríamos las cosas? Primero hago pruebas. Hago pruebas es, tiro un cable y le digo del otro lado, de alguna manera, arrancamos y empiezo mando 0, 0, 0, 0, 0, 0. Del otro lado te tiene que recibir 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1. Del otro lado te tiene que recibir 0, 0, 0. Y lo dejo así trabajando una semana. Y cada vez que del otro lado detecte un error, incrementan un contador. Un chip, contador. Entonces pasó una semana de ensayo, una semana es tirado al azar. Entonces pasó una semana y me pongo a mirar. En una semana no hubo errores. ¿Uso paridad? No. 50 errores en una semana. ¿Uso paridad? Sí. Entonces, si yo envío un paquete del otro lado, me verifica con la paridad si hubo error o no. Si no hubo error, adelante, seguimos. Si hubo error, me dice, pará, reenvíamelo que hubo un error. No verifique paridad. 50 veces en una semana no me influye para nada. Si por ejemplo, un lugar, por ejemplo, un 0 veces por 1. Vale. Se supone que voy a usar paridad para el caso en el que yo tenga un error por palabra. Por eso fue que tuve que hacer la prueba. Toda otra suposición es flojita. Tengo que hacer pruebas. O sea, la paridad nunca, si es solo una indicación extra, pero o sea, si te falla otra parte de la palabra, también te va a tomar como está bien. Instancia de código. ¿Se acuerdan de eso? Instancia de código. Así que cuando quieres cambiar La instancia de código es paridad de instancia de código 2. Es decir, que si hay dos cambios, no los detecto. Según el dato que yo transmito, que cambien dos cambios, no lo detecto. Por eso hice pruebas y verifiqué que no hubiera más de un error y que hubiera, en una semana, que hubiera 10 o 20 errores. Ahora, si en lugar de haber 10 o 20 en una semana hay 1000 errores, ya la cosa se empieza a poner un poquito más densa, porque ya son más las transmisiones que tiene que hacer, por lo cual, al haber de transmisión, me baja la velocidad a mí de comunicación efectiva. En esos casos, lo que hago es una especie de batalla naval.
que se llama checksum. ¿Lo vieron ustedes checksum? Bueno, que es batalla naval. Es decir, hago paridad en las filas y después hago paridad con las columnas. Y por medio de detectar dónde hubo error en la paridad en las columnas y dónde hubo error en la paridad en las filas, marco el lugar y lo corrijo. Es una variante de paridad doble. Pero de vuelta, si llego a tener demasiados errores, no me alcanza. Porque si llego a tener más de un bit de error por palabra, no me sirve. Cuando tengo mayor cantidad de errores, voy a necesitar otra técnica que se llama CRC, que también seguramente la deben haber visto. Digamos, o Hamming o CRC, que me permiten detectar y corregir una mayor cantidad de errores. Ejemplo, un CD. Yo le hago un rayón, no es que lo comparto por la mitad. Si yo le hago una raya radial a un CD, ¿Cómo que sí? ¿Cómo sí? bueno, yo no lo voy a hacer. Pero no. ¿Por qué? Porque los CDs tienen CRC. Es decir, que si yo le produzco una raya radial, se supone que voy a estar sobre los que están sobre la raya, un error por cada sector. Un error producto de que hice un rayón. Lo puedo reconstruir. Ahora, si yo le hago un rayón circular, ahí la cosa es distinta, porque probablemente lo que esté haciendo es dañando más de un bit por cada sector del CD. El CRC, que se utiliza también en los discos rígidos, que se utiliza también en las memorias dinámicas de las computadoras, el CRC me permite reconstituir errores. Dependiendo del tipo de CRC, será la cantidad de errores que puedo llegar a recuperar. Bien. Esto sería lo que se llama comunicación asincrónica. Porque no tengo reloj. Se pusieron de acuerdo el emisor y el receptor en transmitir, por ejemplo, a 9600 bits por segundo. Dijeron, voy a trabajar con paridad impar y con un bit de parada. Porque en una época se podía programar, hoy ya no se simplifica. Entonces, como estamos trabajando con osciladores derivados de cristales, existe una sincronización natural, porque no se corren los osciladores. Piensen ustedes que cuando se empezó a hacer este tipo de comunicaciones, los osciladores eran LC o RC. Con lo cual, era necesario tomar un montón de ventajas que aparecieron los micros con cristales, ya no es necesario. Entonces, cuando arranco el receptor detecta este flanco decreciente, dejará pasar 8 ciclos de su reloj interno, se posicionará acá en la mitad y verificará efectivamente, es un bit de arranque, está en 0. ¿Por qué hace eso? Porque pudo haber sido un ruido que se le haya intercalado en la comunicación, un ruido eléctrico. Y a partir de ahí, deja pasar 16 ciclos, se posiciona en la mitad del primer bit, deja pasar 16 ciclos en la mitad del segundo bit y así sucesivamente hasta llegar a detectar que está el bit de parada. Con lo cual dice, terminé. Recibí bien. Verifica la paridad y dice, recibí bien. Entonces, en la recepción tenemos el clock interno, que decimos que es 16 veces el bitrate, y que es el que utilizo para detectar la mitad, dejo pasar 8 ciclos, y detecto la mitad del bit en la recepción. Y ese es el valor que tomo. En realidad, muchos lo que hacen es tomar en este entorno
3 muestras y toman la más frecuente. Arranco entonces, dejo pasar la mitad del bit, verifico que es el bit de arranque y dejo pasar después los datos. Fíjense un detalle significativo. En este caso en particular, se transmite primero el bit menos significativo. Y el último que se transmite es el bit más significativo. Entonces, me posiciono en la mitad de cada bit, lo tomo, verifico que llevamos al bit de parada, y ahí terminó la recepción. Entonces, hay que transmitir bit de datos, que es lo que me interesa, pero también bit de control. Esos bit de control es bit de comienzo de la transmisión, que sería el bit de arranque, de fin de transmisión y eventualmente de corrección de errores. Entonces, la comunicación asincrónica tiene dos relojes que no están sincronizados entre sí, sino que son relojes, por estar derivados de un cristal, son relojes estables. Y por lo tanto, lo único que necesito es que me digan, acá arrancamos y acá terminamos. Por eso se llama asincrónica. Cada uno tiene su propio reloj. Sí, como el receptor, o sea, como el feo, sea, detecta que la línea bajó, hay como que sincroniza el clock, como dice, bueno, espero 16 ahora. Claro. No es que el mismo clock está también tomando la línea de uno. Sí, porque para detectar el cero tiene que primero detectar que estaba en uno de sus datos. O si no, usted lo que me está diciendo es que hay un detector de tanto de creciente. Sí, ahora sí, ¿Cómo lo detecta? pero no con clock. Ya lo tiene implementado. Capaz se lo tira a la guardia. La guardia es lo que el micro está descansando. El micro se va a enterar cuando se armó en el receptor, se armó una palabra. Y ahí, antes de generar una interrupción, le dice, che, llegó un dato. O, mucho más piola, lo guardo en una cola. Sabemos lo que es una cola, lo guardo en una cola. Cuando la cola llegó a n bytes, que lo puedo programar, entonces me dice, che, mira, hay un montón de datos, vení. ¿Por qué? Porque entrar en interrupción tardamos mucho tiempo. Entonces, entrar en interrupción por cada dato, en esa no se justifica. Depende de cada caso, por supuesto. En esa no se justifica. Entonces, entro en interrupción cuando junté, por ejemplo, 12 datos. Tengo una cola de 16 bytes. Cuando junté 12 datos, digo, che, hay 12 datos, vamos, atendé. Y estoy dividiendo el tiempo de entrada en interrupción por 12. La comunicación sincrónica hace una cosa distinta. Manda el clock por la señal, por la línea. ¿Cómo manda el clock por la línea? En lugar de mandar un 1 cuando no tengo nada que enviar, lo que me hace es enviar 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Con lo cual, voy a utilizar una palabra para sincronizar. Esa palabra la saco del alfabeto posible, no puede ser un símbolo válido, y la uso solamente para enviar el clock cuando no tengo nada que enviar. Entonces, existen dos palabras de sincronismo típicas, que serán 55 y AA. Mientras no saben mandar, van mandando 1, 0, o sea, es decir, eso, 55. 55 ¿qué es? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1.
Y AA, que es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, ahí está llegando el clock al receptor. Y ahí se está sincronizando el receptor. Y cuando manda un dato, ahí deja. No, cuando mando un dato, deja de enviar 5.5 o deja de enviar AA. Claro, pero ¿para qué le damos el clock? Para que se sincronice el receptor. Por eso se llama sincrónico. En el dibujito que vimos nosotros recién. O sea, está siempre recibiendo y cuando se da cuenta que recibió algo distinto. Exacto, exacto. Fíjese, acá los clocks no están vinculados entre sí. Entonces, nosotros lo que decimos es que ahora el clock está vinculado entre emisor y receptor porque estoy enviando la palabra de sincronismo cuando no tengo nada para enviar. Pueden poner el sincronismo igual. Con tiempo algo y nunca. Bueno, de vuelta, emisor y receptor se tienen que poner de acuerdo Al mismo tiempo también. con cada cierta cantidad de datos. También no. Con lo cual, fíjense, digamos, me pongo de acuerdo, cada 1024 bytes mando un sincronismo. Con lo cual, voy a estar perdiendo un byte cada 1024. Ustedes recuerdan que estábamos hablando de que en el mejor de los casos en la comunicación asincrónica yo tenía el 80%, si no usaba variedad, el 80% de aprovechamiento del canal. Acá voy a tener el 99%. Perdón, el 99,9%. Un byte cada 1024. Cuando estoy pagando la línea realmente, me conviene utilizar comunicación sincrónica. Si yo me quiero comunicar una PC con la otra que está al lado, voy a usar comunicación asincrónica, que es más fácil de implementar. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Y cómo hace para el cambio en el inicio? O sea, si en la vos estás mandando 1, 0, 1, 0 y tu trama empieza con tu dato empieza con un 1. Lo que está haciendo es recibiendo y armando sincronismo, 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 algo distinto al sincronismo. Eso es un dato. Ah, no, es un malo, la palabra entera. Para que nunca puedes mandar eso. Estoy enviando eso. Claro, digo, como dato, nunca puedes. No, claro, al utilizar estas palabras como sincronismo, las estoy eliminando del alfabeto. Entonces, es menos grave eliminar AA, que no es un ASCII directo, que eliminar 55, que es una letra minúscula, si no me falla la memoria. No, es una letra. No, no minúscula, es una letra mayúscula. La otra alternativa es lo que creó IBM, que es la comunicación bisincrónica, que utiliza no una palabra de sincronismo, sino las dos. Por ejemplo, usa 55AA. De manera que 55 está habilitada como palabra de datos y AA está habilitada como palabra de datos. Lo que está inhabilitada es la secuencia 55AA. Entonces estoy enviando 55AA todo el tiempo cuando no tengo nada para transmitir. Cuando llega algo distinto significa que son datos. Entonces, en la comunicación sincrónica, tengo el reloj metido en el medio de los paquetes de datos. Entonces, la WAR, ¿cómo trabaja? De derecha a izquierda. Aparece un pedido de interrupción al emisor diciéndole estoy vacía, no tengo nada para enviar. Entonces, ese pedido de interrupción despierta una interrupción en el microcontrolador que pone un dato en ¿dónde? En un buffer de datos que tiene la WAR. Esto que está aquí, este rectángulo en blanco y este otro rectángulo en blanco son WARs. Acá en la WAR de transmisión se guarda un dato en el buffer de datos. Después se envía eso al serializador. Es un registro de desplazamiento. ¿Qué lo envía? En el
receptor tenemos otro registro de desplazamiento, pero de carga serie y salida paralelo, que se llama paralelizador. Eso se guarda en un buffer y se genera un pedido de interrupción en el receptor. El receptor dice, ah, me llegó un dato, va y lo lee. Ahí lee entonces los datos. Es la rutina de atención de interrupción. ¿Cómo sigue la cosa? Vamos a hacer mejoras. Entonces, pedido de interrupción, buffer de datos, serializador, paralelizador, y ahora voy a colocar un doble buffer de datos. ¿Por qué un doble buffer de datos? Porque ustedes imaginen que el procesador está ocupado en algo muy trascendente que no puede atender a la rutina, al pedido de interrupción del receptor. Entonces, si no lo atiende inmediatamente y el emisor sigue enviando datos, la palabra anterior que tenía se pierde, se sobreescribe. Entonces estoy agregando ahora un doble buffer de datos, un colchón. De manera que recibió un dato, el paralelizador lo paralelizó, lo envía y se envía al registro azul que vemos acá para que sea leído por el receptor. Pero por las dudas, tengo este otro buffer en marrón, que es el que queda disponible para que se guarde un dato, hasta tanto se ha leído el buffer. Entonces voy a tener una señal de que para el caso en el cual se lea desde la interrupción, se resetea automáticamente la línea de recibir. Voy a tener también un registro de estado, de manera que voy a poder saber si tengo datos o no, sin necesidad de trabajar con interrupción. Entonces, el bit de receive ready va a también estar dentro del registro de datos. Entonces, yo voy a poder trabajar leyendo el registro de estado o bien a través de una rutina de atención de un pedido de interrupción. También voy a colocar un doble buffer de datos en el transmisor, de manera que tenga la posibilidad de estar enviando a los piques esperando que se esté serializando información. Y voy a tener una línea de transmit ready y una línea de transmit empty. Es decir, si tengo estos dos buffers vacíos, será que la transmisión está empty. Y si tengo solamente el primer buffer vacío, voy a tener la línea de transmit ready. Es decir, con las dos voy a saber en qué momento voy a poder enviar información al serializador. Como detalle, hubo partidas de WANS en una época en la cual se daba una situación absurda que se colgaba y se salía solamente reseteando el equipo, que era que le estaba marcando que estaba transmit empty, es decir, que estaba vacío el transmisor por completo, y que transmit ready estaba en 1. Con lo cual, si yo testeaba solamente transmit ready, me decía que no estaba disponible, perdón, al revés, me marcaba que estaba en 0, es decir, que no estaba disponible. Me decía que transmit ready estaba lleno y acá me decía que estaba vacío, lo cual era un sinsentido y era una falla de hardware. Hubo partidas de WART que tuvieron esas fallas, en la época que la WART era discreta. La transmisión y lo que te hace es avisar de si está vacío el buffer ese con los datos. Claro, que están los dos buffers vacíos. ¿Cómo hago yo para avisarle al transmisor que pare de enviar? Eso que acabamos de ver es la comunicación asincrónica. Sí.
¿Cómo hago yo para frenar al transmisor? Hay dos formas. Una que es por software. Dentro de los símbolos ASCII hay dos símbolos que son los que están, dos de los que están por debajo de 1F. Acuérdense, los ASCII eran del 2.0 hexadecimal para adelante eran letras. Y del 0 hasta el 1F se lo llamaban normalmente ASCII no imprimibles, que son órdenes. Como por ejemplo, retorno del cursor, avance de carro para el caso de una impresora. Ahí tenemos, por ejemplo, el X-ON, X-OFF, que son símbolos no imprimibles, que X-OFF significa parar de transmitir. Entonces se lo envío en una comunicación half o full duplex, le envío al emisor y le digo, parar de transmitir. ¿Por qué? Y porque estoy procesando datos anteriores. Cuando estoy listo, le mando entonces XON, un ASCII. La otra forma es por líneas. Líneas se llaman clear to send, request to send. Entonces, request to send es clear to send, es listo para enviar, request to send es puedo enviar. Estas son dos líneas de hardware que vamos a ver en un rato cuando analicemos la parte de modems. Este es el modelo ISOSI, que ya ustedes lo deben haber visto en comunicaciones. ¿O no? ISOSI. No, sí, sí. No se ve igual. No le- Bueno, el de Giga. Sí, no, igual. Sí, pero el colegio. Bueno, no importa. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron, cuando se conectan a Google desde una PC, corriendo con un Intel Core i5, corriendo Windows, se conectan con Google? ¿Se pusieron alguna vez a pensar qué hay del lado de Google? ¿Qué habrá también? ¿Un Core i5 corriendo Windows? ¿Les parece? Servidores. ¿Y ese era Core i5 corriendo No, Windows? ese es más potente. ¿Y corriendo qué cosa? Digamos que seguro que no es un Core i5 y seguro que no está corriendo Windows. Entonces, fíjense, ustedes hacen una búsqueda en Google desde un Core i5 corriendo Windows y lo entienden. Después cambian y se van a una Mac. Y Google me entiende también. Digamos, milagro. Fíjense, y ahí es donde aparece esto. Entonces, yo, desde mi aplicación, voy a seguir un procedimiento de 7 capas, se llama, y Google va a seguir un procedimiento inverso de 7 capas para llegar a la aplicación que me va a permitir a mí ver, por ejemplo, cuál es la página web de la universidad. Yo pongo, acá escribí UTN-FRBA y me va a llevar acá a que Google me vuelque una serie de direcciones que tienen el UTN-FRBA. ¿Y qué hace? Me lo envía por el mismo procedimiento. Milagro. Este es el protocolo ISO-OSI. ISO es International Standard Organization y OSI es Open System Interconnection. Entonces, sistema de conexión abierto. Si yo respeto cada una de estas capas, voy a lograr meterme en la otra computadora. Y que la otra computadora, si respeta también estas 7 capas, me va a entender y va a hacer lo que corresponde a lo que yo le pedí. ¿A qué viene todo esto?
nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente en la capa física. ¿Qué significa la capa física? Voltios, miliamperios. Y un poquitito de la capa de enlace de datos. Pero nosotros en nuestra materia nos vamos a concentrar en esta parte. La parte física, que es lo que viene a continuación. Nosotros normalmente usamos cables. Esos cables se los llama UTP, Unshielded Twisted Pair, es decir, par trenzado, retorcido, no blindado, unshielded. Y si uno mira los manojos de cables, va a ver que tienen, a su vez, adentro, si uno abre uno de estos cables que tenemos acá, por ejemplo, para la conexión de red, vamos a ver que tienen adentro un conjunto de pares de cables retorcidos entre sí. Entonces tendré uno azul con otro blanco con azul, y retorcido. Y tendré uno rojo con otro blanco con unas rayitas rojas retorcidas. Esos son pares, pensados para trabajar, por ejemplo, uno que sea emisión, retorno de emisión, para que sean dos cables, y otro será transmisión, retorno de transmisión, que sean dos cables también. Entonces me lo codifican de esa manera para que me resulte más fácil de identificarlo. Los colores están establecidos. Si yo quiero trabajar en norma, no puedo armar los cables como se me ocurre. Todo esto me permite armar lo que se llama el sistema de respaldo, el sistema de conexión, lo que se llama backbone. Lo que nosotros vemos acá en la universidad, en el pasillo, en esas canaletas que hay de aluminio. Bueno, todo eso está estandarizado. Es cableado estructurado. Digamos que no tengo que improvisar si no quiero tener problemas. Entonces puedo conectar fíjense, yo traje una PC, la conecté, anda todo bien. Porque estamos respetando de ambos lados la nomenclatura de la regla. Existe la otra posibilidad de que ya sea, aquí por ejemplo tenemos verde, blanco, verde, naranja, blanco, naranja, azul, blanco, azul, marrón, blanco, marrón. Que tenga también blindaje, que normalmente es un foil de aluminio que va recubriendo todo el cable. Arrancamos históricamente con el coaxil, que prácticamente se ha dejado de utilizar por ser más costoso y no permitir grandes velocidades de comunicación. Se ha reemplazado por el cable retorcido. Y la tendencia actual es la fibra óptica. La fibra óptica está llegando sobre todo en las grandes ciudades o en los lugares en los cuales hay que conectar fibra óptica porque se produce una degradación grande de los cables. Por ejemplo, en la costa atlántica argentina, las cooperativas están reemplazando el cable por fibra óptica, lo cual les puedo asegurar que es un mundo totalmente distinto. Tener 100 megabits de subida y de bajada simétrico es totalmente distinto. Subir una grabación de una clase es nada que ver con lo que uno está acostumbrado. ¿Y por qué? Bueno, porque el ambiente marino es muy corrosivo. Entonces, en algún momento de la época de pandemia, cuando ya nos permitían movilizarnos, pero no venir a la universidad, yo me mudé por un tiempo a la costa y daba clases de allá. Ustedes saben que Zoom y Meet no son en realidad grandes requirientes de ancho de banda. Sin embargo, se me cortaba típicamente la clase 3 o 4 veces por clase. ¿Por qué? El cableado tenía 15 años. Sí, de 15 años, tenía 14, 15 años. Entonces, clima muy hostil, enterrado en arena salina, se producía corrosión. Todos los años hay que pintar las rejas, todos los años, por la corrosión marina.
La humedad es humedad salitrosa, entonces es terrible. Bien, eso llevó a que fuera más fácil pasar al mundo de fibra óptica que tener que estar reparando los cables y aparte en la arena hacer un tendido que es una pavada, es decir, con una palita de playa se hace. Fibra óptica es la tendencia actual de comunicación y está llegando a la ciudad de Buenos Aires a los barrios en los cuales se justifica la inversión. Entonces, ¿perdón? Seguramente, y con la promoción que está haciendo Movistar, se debe justificar el cambio. ¿Sí? Porque esa es una buena manera de obligar a las otras empresas a que inviertan un poquito y piensen en... Bueno, también estaba antes estaban en Puerto Madero, ahora están poniendo también estaba allí. Pero en zonas en las cuales tienen alta densidad. Sí, sí, el problema. Tengan en cuenta, chicos, que la red de fibra en la calle está, o sea, la planta externa la tienen, pero cuál es el problema. La mayoría de ustedes deben tener lo que se llama un sistema híbrido. 2.5.1 es el estándar. Es el que a 200 metros probablemente donde estén ustedes llegue la fibra. Pero desde ahí ya es una red coaxial. Lo que se llama híbrido coaxial fiber. Híbrida que habían pedido y no creo que se puede. No es que no se puede, sino que económicamente es más rentable hoy para la compañía llegar por ahí los 200, 300 o 400 metros de fibra para llegar hasta ahí. Es una cuestión económica. Ellos hoy por hoy van desplegando. Hace 10 años la fibra llegaba por ahí 2 kilómetros de la casa de uno. Hoy la fibra queda que probablemente esté 200, 300 metros de donde están ustedes, pero económicamente todavía no les resulta rentable a ninguna de estas compañías o no lo quieren hacer porque quieren invertir para llegar con lo que es FTTH, o sea, llegar con el cable de fibra a tu casa. A mí me dijeron que hay problemas de equipamiento. Equipamiento de disponibilidad, equipamiento de disponibilidad, equipamiento de Igual depende, porque por ejemplo, 100 que sacó no es una zona ahí como que Puerto Madero ni nada, ni Caballito, menos aún, fibra óptica. O sea, no sé si es un tema de cómo. Pero no, Abiertamente de conveniencia, ¿no? es que se ahorran personal, porque el mantenimiento es mucho más esporádico. Sí, igual en provincia tiene todo el sentido medio cualquiera, no es injusto, es. Yo tuve un colega acá en la universidad que vive en Moreno, que cada 2 por 3 se quedaba sin teléfono porque le robaban el cobre. Entonces, era cuestión de conseguir que le pusieran el cobre. A los 3 meses se lo volvían a robar. Entonces, lo que pasa es que la fibra óptica por ahora no le encontraron un valor comercial. Pero también puede haber zonas en las cuales deciden pasar a fibra óptica por el tema del y también de planes piloto, digamos. Hay la compañía de nosotros trabajamos mucho con la empresa Telco y establece planes piloto y dice, bueno, por ejemplo, vos dijiste, González de Catán, hicieron la pregunta 3. Dice, la pregunta 3 se me están colgando mucho del cable. Entonces, ¿qué pasa? Paso toda mi red a fibra y automáticamente dejas toda la gente afuera, o sea, toda la gente que estaba colgada del cable coaxial la dejas afuera. Son decisiones también comerciales que van tomando de por qué algunos lugares se han implementado el FTTH y otros no. O sea, la fibra te la veo como que viene instalada y como no les sirve de nada, como no tienen los equipamientos para hacerlo con padres o lo que sea, te la dejan el cable, el rollo de 40 metros de fibra, te la dejan. Después si lo cortás, no es como el coaxial. No, es que sea la máquina esa que o armar el conector mecánico, por ejemplo. Yo tengo una prima en Asturias que la otra vez estábamos hablando por WhatsApp y me dice que ahora vive en un pueblito de 600 habitantes en el medio de la nada. Y me dicen, pues nos han colocado fibra óptica. Lo decía con gran... No entro en detalles técnicos, pero en un pueblito, es que la evolución es natural. Tiene que darse, tiene que darse. Bueno, vamos a lo otro. Comunicación serie. Asincrónica, sincrónica. Estamos resumiendo. Comunicación serie.
single-ended o diferencial. Single-ended, que significa que uno de los terminales se cierra. Por ejemplo, coaxial. Diferencial, ¿qué es? UTP, ninguno de los dos cables se cierra. Diferencial es la antena de televisión digital terrestre, sale con un dipolo, es decir, con una antena, y sale con un cable negro, habitualmente negro, separado por plástico, y que va a un transformador que de ahí se va con coaxial. Yo era chico, era la antena que estaba allá arriba y se bajaba con ese mismo cable hasta el televisor. Lo cual era un despelote pasarlo, porque había que hacer agujeros en las paredes porque no estaba pensada las casas para pasar ese semejante cable. O había que hacer agujeros en los marcos de las ventanas, que era más fácil. Hoy en día el coaxial es mucho más fácil. Un comentario. La semana pasada fue el SACE en la plata. No tuvieron mejor idea, un centro de comunicaciones que se hizo el evento, de pasar un cable de video, pasarlo por el caño. Es decir, pasar el HDMI por un caño. Es decir, que me lo imagino al Tara Service con la cinta pasacables enganchando, por supuesto que no andaba. Tuvo que poner, el primer expositor pobre tuvo que poner la computadora mostrándosela a los asistentes, y después tuvieron que tirar un cable por afuera, porque pasaron, es decir, tiraron, porque los HDMI no los puede armar uno, sino que uno va y se compra un HDMI de 10 metros. Entonces lo pasaron por la cañería, en conclusión, se fue. Diferencial. Y ahora vamos a arrancar con comunicación intraplaca. Interplaca, entre placas. Vamos a hablar de RS232, 422, 423 y fundamentalmente de 485. ¿Qué significa esto? RS232 es una norma que tiene 70 años. Es decir, es una norma que empezó en la época de las válvulas electrónicas. Lo cual significa que es una norma en la cual tenemos altas impedancias, y un montón de problemas. No es una norma para hoy en día, es un estándar muy fácil de implementar, pero con restricciones. 422 y 423 son herederas, y 485 es una norma que se utiliza muy frecuentemente hoy en día, y que tiene aplicación para nuestro mundo de microcontroladores. Arrancamos con 232. 232 es una norma con lógica negativa. Es decir, que el 1 lógico es una tensión menor que el 0 lógico. Y en realidad son bandas. Una banda que va entre 3 volts y 12 volts y que corresponde al 0 lógico, y otra banda que va entre menos 3 y menos 12 volts que corresponde al 1 lógico. Tenemos entonces la necesidad de transformar niveles TTL, ya sea de 5 volts o en nuestro caso de 3,3 volts, a niveles RS232. Es decir, típicamente más o menos 12 volts. Lo cual requiere el uso de transceivers, transceptores, conversores de nivel. Y que vamos a ver que existen
ya sea para RS232, como para 422, como para 423 y como para 485. Es decir, que me sacan a mí el problema de estar necesitando adaptar, hacer circuitos yo de adaptación. Voy y los compro hechos. Esto es lo que decíamos antes de señales de control. Acá tengo un Data Terminal Equipment y un Data Communication Equipment. Esto está bien definido. Pero digámoslo en términos fáciles de entender. Data Terminal Equipment es el generador de información, típicamente la computadora. Y el Data Communication Equipment va a ser el modem. En el cual, acá me aparecen las que habíamos mencionado antes, Request to Send y Clear to Send. ¿Se acuerdan que habíamos dicho para parar la transmisión? Entonces, el Request to Send y Clear to Send son dos señales de parar de transmitir, empezar a transmitir. Entonces, Request to Send o no bloquea a la comunicación. Clear to Send significa que estoy listo para transmitir. Luego tenemos Data Terminal Ready y Data Set Ready, que son también señales de handshake. Ahí va dato recibido. Y Carrier Detect es lo que mencionaba antes Juan, de los modems telefónicos, del ruido que metían, hasta que se silenciaban, que era cuando se establecía la comunicación entre emisor y receptor y se detectaba portadora. Eso lo marca Carrier Detect. Acá tenemos entonces Data Terminal Equipment, típicamente computadora. Data Communication Equipment, típicamente modem. DTR y DSR, ¿qué eran? Data Terminal Ready y Data Set Ready. Eso lo vamos a ver en detalle cuando nos metamos con los modems. ¿Cómo es que se usan? Esto es una vieja PC. En una vieja PC en la cual tenía, esta es la WAR de la PC. Y fíjense este numerito, 16550. Esta es la WAR de la PC. Nuestro Cortex ST32, bueno, ese micro tiene adentro 3 WAR 16550. Tal cual. Funciona igual, los registros se llaman igual. ¿Por qué? Porque pasó tanto tiempo de que salieron las PCs que venció la licencia que había, entonces los fabricantes de microcontroladores estuvieron en condiciones de directamente utilizar la misma filosofía, los mismos registros, llamarlos de igual manera y utilizar la misma forma de conexión. Y acá me aparecen los primeros transceptores que existieron, 1488 y 1489, que eran de TTL a RS232 y de RS232 a TTL. Fíjense que acá esto era una porquería, porque yo necesito más 9 volt y menos 9 volt. En las PCs había una fuente de tensión negativa solamente para la comunicación RS232. Es decir, un devanado, un rectificador solamente para RS232. Eso se resolvió en la práctica de una manera mucho más inteligente a través de una empresa que empezó a crecer con este tipo de cosas, que se llamó Maxim. Y acá aparece una sigla que la vamos a usar bastante esta clase y la clase que viene, que es MAX. El MAX 232 lo que hace es tener un oscilador. ¿Saben lo que es un enclavador? Un enclavador es al revés de un rectificador. El enclavador tiene un capacitor y un diodo.
Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá lo que voy a hacer es permitir circulación de corriente en este sentido y voy cargando este capacitor. Con lo cual, acá tendré positivo o negativo. Es decir, que lo que voy a lograr acá es una tensión positiva. Es decir, la señal que estoy inyectando acá la rectifico y la levanto. Si después, es decir, que la salida aquí será, si yo tenía una señal centrada en cero, la tendré levantada. Y si yo tenía una central que estaba, una señal que era, por ejemplo, más menos 5 volts, ahora voy a tener 0,10 volts. Y al rectificarlo, mejor dicho, y al rectificar esto, estoy convirtiendo más menos 5 volts en 10 volts. Por supuesto, con las caídas de los diodos. ¿Cómo funciona entonces este más 232? Voy a tener un oscilador interno y luego lo que voy a hacer es convertir de más 5 a 10 volts, generando un oscilador rectangular, enclavándolo y rectificándolo, 10 volts. Y luego llevo de estos 10 volts a menos 10 volts. Entonces, elimino la fuente de más 9 volts y de menos 9 volts que habíamos visto recién. Entonces, ustedes van a escuchar que Juan les va a decir en algún momento, traten de conseguir un max, lo que sea, para la práctica. Por ejemplo, para TTL, para RS232, será un max 232. Para RS485 será un max 485. Tenemos entonces, con los correspondientes capacitores que de acuerdo con el fabricante serán de 1 microfaradio o de 0.1 microfaradio. Cada fabricante tiene la opción de diseñar distinto el oscilador y el rectificador. Lo que hago es filtrar. Oscilar y filtrar. Y acá tengo dos salidas TTL que se convierten en RS232 y dos entradas RS232 que se convierten en TTL. Con la particularidad que entonces no necesito más o menos 9 volts. Ustedes dirán, pero realmente son 10 volts. No, en realidad son 9 volts por la caída de los diodos. Pero 9 volts está dentro de la banda de 12 volts que corresponde a RS232. Entonces tenemos distintas variantes. En este caso, este es de otro fabricante de Analog Devices, en el cual vemos que utiliza capacitores de 0.1, porque el oscilador es interno. Y este trabaja en log LVTTL, ideal para nosotros. Porque acá convierte de 3,3 a 6,6 y de 6,6 a menos 6,6. Pero de vuelta, siempre estamos dentro de la banda de RS232. Chicos, entienden, ¿no? Que los transceivers que estamos usando en acero únicamente trasladan niveles de tensión. O sea, lo que para nosotros es 3,3 va a pasar a ser en un marco de 32 menos 10, y lo que para nosotros es 0 va a ser en un marco de 32 más 10, 0 más 10, sí. Sí, no tiene inteligencia, Trasladan tensión. Son conversores de tensión, son transceptores. Después hay otras versiones que están optoacopladas, pensando que me voy a comunicar a distancias importantes. En veces la tierra del receptor no corresponde con la tierra mía, porque están distintas redes de alimentación. Con lo cual necesito optoaisladores y optoacopladores. Optoaisladores barra optoacopladores, es lo mismo. RS232 entonces tenemos, pensemos, hay que diferenciar. A veces se llama RS232 a lo que es la comunicación asincrónica. Entonces, RS232
Son niveles de tensión, punto. Yo en RS232 puedo transmitir sincrónica o asincrónica. Yo en 485 voy a poder transmitir sincrónica, asincrónica o pepito. Son cosas separadas. Estamos hablando de la física. ¿Recuerdan? Voltios. En este caso estoy transmitiendo asincrónica sobre RS232. Acá tenemos entonces el 1. ¿Se acuerdan? Estamos en 1. El 1 corresponde a menos 9 volts, o menos 10 volts, o menos 11 volts. El bit de estado. Luego vienen los bits de datos y luego viene el bit de parada. Y luego viene el bit de parada. Este sería el bit de paridad eventualmente, que salió que es un 0, y el bit de parada. Sí. ¿Qué se usa? O sea, esto para cada los niveles de tensión. O sea, para una comunicación sincrónica, ¿por qué no se manda 6 directamente? O sea, ¿por qué se requiere hacer un traslado de tensión? Porque las computadoras venían con conector, no con conector TTL, sino con conector RS232. ¿Y por qué no un conector de tele? Porque no había dispositivos comerciales para conectar que fueran TTL. En esa época se conectaban las impresoras. Había impresoras RS232. Entonces los fabricantes de las primeras PCs salieron con conector RS232. No había impresoras que recibieran TTL. Si usted, por ejemplo, si uno quiere hacerse una impresora que tenga entrada TTL y la quiero conectar con un microcontrolador, lo conecto con TTL. Por supuesto, colocando los buffers correspondientes para que el ruido no mejore. Pero RS232 existía de mucho antes. El origen lo desconozco, pero fue en la década del 50. Y se estableció, aparte fíjense, lógica negativa. No es muy frecuente que encontrar dispositivos con lógica negativa. Los transductores entonces ahora, o sea, se usan para adaptar, digamos, las funciones. Exactamente, tal cual. En las primeras PCs venía un conector de 25 pines. Se lo llama B25, porque esto parece una letra B. Yo digo siempre que este tipo de cosas las definen los viernes a la noche, después de una buena... Los viernes al atardecer, después de una buena dosis de Miller, entonces pueden aparecer este tipo de cosas. Bueno, DB25. Díganme, ¿no parece una letra D? Digan que sí. ¿Es una edad, no es? Sí. ¿A qué sí? Bueno, y se estipuló que para los que fueran, ¿se acuerdan que dijimos Data Terminal Equipment, Data Communication Equipment? Data Terminal Equipment, PC, bueno, se estableció que los que fueran Data Terminal Equipment eran conectores macho, es decir, que tenían pines. Y los que fueran Data Communication Equipment eran hembra. Se estableció de esa manera. Entonces uno veía que las PCs de aquella época, que vamos a ver algún dibujito cuando entremos en la parte de USB, tenían conectores DB25 macho. Ahora, ustedes imagínense, en una notebook, hoy en día, colocar un conector de ese tipo. No. Entonces, lo que apareció paulatinamente fueron variantes que nos llevaron a conector DB9, de 9 pines, macho y hembra. Está estipulado que es en estas tablitas que aparecen, cada patita que es. Digamos, está establecido por norma que es cada patita. Entonces, en el Data Terminal Equipment es conector macho y cada patita tiene su significado. No puedo hacer un conector propio, sino tengo que utilizar uno estándar. Lo mismo para el DB9. Y en el Data Communication Equipment, es decir, el que sería el conector hembra, también está estipulado y había cables que uno iba a
a las empresas, a Compumundo, y pedía un conector de B25 macho a D25 hembra. Te juro que se pedía así. Existían. Entonces iban, los sacaban que tenían unos ganchos, unos percheros, y sacaban los cables. Existían cables también que me permitían, eran DB25 hembra a DB25 hembra, para conectar entre sí dos computadoras. Estoy hablando de la época de las redes. Entonces yo podía transferir datos de una computadora a otra computadora utilizando el RS232. Entonces ahí tenía que ir a Compumundo y decirles, denme un conector DB25 hembra a DB25 hembra. Me miraba medio raro porque no entendía para qué lo iba a usar, pero iba y lo buscaba y era menos frecuente. Pero era macho igual si era entre computadoras. No, porque las computadoras tienen macho. Ah, Y podíamos hacer cables de prueba para verificar si la comunicación estaba funcionando, uniendo la pata de transmisión con recepción y las patas de handshake que estaba estipulado. Uno tenía, cuando iba a hacer un service, llevaba un conector hembra que lo conectaba y corría un programita, que en esa época era muy estándar, para hacer la prueba para ver si estaba viva la comunicación seria. Entonces transmitía datos y los recibía y verificaba que lo que recibía era lo que había transmitido para verificar que la comunicación seria funcionaba. Tanto para DB9 como para DB25. Entonces la comunicación fundamental entre Data Terminal Equipment y Data Communication Equipment es transmisión va a recepción. En este caso es para una impresora. Transmisión va a recepción de la impresora. Data Set Ready es el que se encarga de indicar que se corta la comunicación porque hubo un error, no transmite más. Clear to Send la utilizo para decir estoy libre, estoy para transmitir. El Clear to Send prendía a la impresora y acá el Data Carrier Detect era para indicar de que me quedaba sin papel. Entonces el Data Carrier Detect equivalía a decir me quedé sin papel, paramos la transmisión, tierra con tierra. Entonces, resumen. Data Communication Equipment es un modem. Data Terminal Equipment es computadora. Request to Send va de Terminal Equipment a Data Communication Equipment. Es decir, de PC a impresora o a modem. Es una orden de control. Clear to Send va al revés, de modem a computadora. Es la respuesta. Data Carrier Detect es que detecta que se estableció la comunicación de un modem con otro modem remoto. Data Set Ready significa, va del Data Communication Equipment al Data Terminal Equipment, significa modem, ok, listo. Si el modem dice, estoy en condiciones de trabajar a través de Data Set Ready, y Data Terminal Ready le dice al modem, estoy computadora, estoy vivo, estoy en condiciones de transmitir. Entonces tenía el cable de interfaz que me comunicaba la computadora con el modem. Para redondear e ir a tomar café y después trabajar con Juan, tenemos esta tabla que nos permite ver la longitud del cable y la velocidad máxima de comunicación posible. Acá podemos confirmar que era una verdadera porquería. Y digo porquería porque estamos grabando. Porque fíjense que para 9600 bits por segundo, que es una porquería, la longitud máxima era de 75 metros. Si yo quería mayores distancias, tenía que centrarme en velocidades hoy en día absurdas como 110 o 150 bits por segundo. Entonces, la distancia óptima para 9600 bits por segundo, la distancia óptima, no la máxima, era 15 metros. 422 y 423 fueron variantes de 232.
Variantes en el caso de la 423 es directamente un reemplazo actualizado de 232. Lo que hicieron fue achicar los límites. Es decir, en lugar de arrancar en más 12 y menos 12, llevaron a más 6 y menos 6. En lugar de trabajar con 3 volts, con más o menos 3 volts, entonces la conexión a internet es inestable. Ese es S423. Sí. Con lo cual, con una salida 423, yo puedo excitar a una entrada 232. Porque está dentro de las bandas permitidas. Al revés no, al revés tengo que pasar por un transceptor porque le hago pelota. Porque tengo más o menos 12 volts. Entonces, del lado del... yo puedo con 423 excitar 232. 232 a 423 requiere un transceptor porque si no lo hago pelota. Esta sería entonces, en el caso de 423, la curva 423 ya surgió con transistores, con lo cual las impedancias de salida son menores y con lo cual las características de velocidad son mejores. Entonces, con 423 yo puedo llegar, con 100 kilobits por segundo, puedo llegar a 40 pies, es decir, 12 metros. Así que es mejor que 232. Y por último, 422 es diferencial. Recuerden ustedes, diferencial significa que estoy eliminando ruido. Porque si se induce ruido sobre un par de en sentido opuesto, es decir, que van a tender a cancelarse. Es decir, yo voy a tener, si se induce ruido, será una pila, otra pila, teóricamente se compensan entre sí, por lo tanto los efectos de ruido sobre una línea diferencial son mucho más bajos. En el caso de 422, que se utiliza todavía, los niveles se trabaja por diferencia entre las dos, no está referido a valores absolutos, como en 422, como en 423 y 232, se trabaja con valores absolutos. Entonces, la tensión va entre menos 0,2 volts, la diferencia es un 0, y más 0,2 volts es un 1. En condición mucho menor, se logra mucha más inmunidad al ruido, se logra también mucha más velocidad por las impedancias y porque la expulsión es mucho menor. Entonces, cargar y descargar capacitores parásitos, al tener una expulsión menor, requiere menos energía. Se puede lograr. Entonces, voy a utilizar transmisión entre un punto, fíjense, y puede haber entre un podría. En 422 sí puedo poner un emisor y múltiples receptores. Y vamos a ver ahora que voy a lograr, acá aparece 1200 metros a 2,5 megabits por segundo, lo cual, frente a lo que estamos viendo hasta ahora, uno dice, ¡ah, la pucha! Puedo tener, puedo implementar full duplex, puedo armar red en el cual tenga con resistores de terminación para adaptar impedancias, buscando minimizar las reflexiones que haya, un emisor y múltiples receptores. Tengo que tener receptores en los extremos, acá resistores de polarización, estos que están aquí sobre la izquierda, y en el extremo más alejado un resistor de terminación
de adaptación de impedancia, máxima transferencia de energía. Y miren 422 lo que nos ofrece. Hasta 12 pies, 12 metros, es decir, 40 pies, puedo transmitir a 10 megabits por segundo. Es otro mundo totalmente distinto. En la estación 11 había, hace unos cuantos años, unos carteles que indicaban, porque en el ferrocarril Sarmiento no todos los trenes paran en las mismas estaciones. Estoy hablando, yo lo viví eso, en la época en la cual había un rápido que iba de 11 a Morón sin parar en ninguna estación intermedia. En la estación Liniers llegaba, escuchen a lo que voy a decir, 100 kilómetros por hora. Igualito. Es decir, cuando yo vivía en Castelar, cuando tomaba ese tren, tardaba 33 minutos para llegar desde 11 hasta Castelar. Hoy en día, de 11 a Castelar son 55 minutos. Bueno, entonces había un cartel en la estación 11 que decía, el tren que sale del andén 5 para en Flores, Liniers, Ramos y Morón. Entonces, lo que tenían eran unas chapitas que iban girando con unos motores paso a paso y que se controlaban con 422. Es decir, que aguantaban desde la torre de control que estaba en la parte de atrás de la estación, eran como 50 metros para mover los motorcitos. Hoy en día, por supuesto, que se arregla todo con display LED. Pero bueno, quiero decir con esto de que efectivamente 422 permitía esas comunicaciones a velocidad de 50 buena y buena. ¿Preguntas? Bien. Dejamos acá, vamos a tomar café.